Hola iglesia, ¿cómo están? Saludos, gracias por acompañarnos un fin de semana más, gracias por estar allí conectados, por su fidelidad con esta casa. Estamos llegando ya al último fin de semana con nuestra serie Preguntas a Dios. Hace 4 años mi familia y yo experimentamos un silencio profundo de parte de Dios, cuando de repente, inesperadamente, nuestro suegro muere en cuestión de 3 semanas cuando se le diagnostica un cáncer. Y a los 3 meses muere mi papá también por esta enfermedad. No creo que exista un cristiano, una persona que no haya pasado por algún momento en su vida donde no haya dicho, ¿por qué callas, Señor? ¿Por qué guardas silencio? Tal vez usted creía que estaba casada para toda la vida, pero ahora está divorciada. Tal vez usted piensa, bueno, crié a mis hijos en los caminos del Señor, pero ahora están más lejos que nunca. Quería tener tal vez un hijo, pero ahora eso será solamente un sueño. Su negocio de repente iba viento en popa y de un día para otro se cae al suelo. ¿Cómo pasó esto? Nos preguntamos. Dios, ¿por qué no respondes? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué callas, Señor? Hoy, en un mundo convulso, en medio de una pandemia, podría ser que muchos de nosotros estemos dándonos por vencidos, minimizando nuestra fe, trayendo nuestra fe a nivel de nuestras experiencias vividas, en lugar de elevar nuestras experiencias para que se alineen con la palabra de Dios. Hoy quiero que recordemos que aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de situaciones que no entendemos qué es lo que está pasando, como esta pandemia, podríamos decir, ¿por qué Dios está en silencio? ¿Por qué la gente está muriendo? Pues aún en medio de esto, Dios es bueno. Dios es un Dios de buenas obras, que está trabajando en todo, tras bambalinas, ahí como digo yo, para bien de nosotros y para su gloria. Y solo porque no entendamos, no significa que Él no esté en control. Así que quiero invitarles en este momento a que juntos vengamos a las Escrituras para tratar de responder esta pregunta. Les invito a que me acompañen en oración. Señor, gracias que una vez más podemos reunirnos, Señor, a través de la tecnología, Señor, pero sabemos que tú estás presente en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y en este momento, Señor, queremos estar atentos a tu palabra, Señor, tu palabra que es eficaz, Señor, que atraviesa hasta los tuétanos. Permítenos, Señor, recibirla, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no es malo hacer preguntas a Dios, ese no es el problema. De hecho, estudiamos en algún momento a Habacuc, ¿lo recuerdan? Que Habacuc hizo preguntas retadoras, increíbles a Dios. Él le decía, ¿hasta cuándo tendré que pedir tu ayuda? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a venir en tu ayuda? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a responder? Decía Habacuc. ¿Hasta cuándo tendré que ver tanta maldad en esta tierra? Decía. Nuestra mente natural siempre quiere poner a Dios en un plano natural, porque nuestro concepto de silencio es muy diferente al de Dios. ¿Cuándo usamos nosotros el silencio? El otro día iba con Javier, él iba para una reunión en el Estadio Nacional y pues yo también tenía un compromiso por ese lado. Entonces, para ahorrar gasolina nos fuimos juntos, pero resulta que cuando íbamos en el camino, le avisan que la reunión ahora es al otro lado de la ciudad, allá por Cariari. O sea, todo un lío, porque uno iba para un lado y el otro iba para el otro lado y realmente llevábamos poco tiempo. Así que yo tenía que quedarme primero y entonces la solución era que yo me regresara en Uber. Así que adivinen el resto de nuestra conversación. Silencio total. Estaba molesta. Todos los planes habían cambiado, nada estaba saliendo como lo había planificado. Así que el silencio podría expresar en algunos momentos desprecio, podría expresar que a uno lo están ignorando o también, como en mi caso, podría expresar enojo o molestia. Pero ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Qué significa para nosotros ese silencio? Quizás usted está orando por un trabajo, está orando por salud,
y nada pasa, no contesta, pareciera que él no escuchó. ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos así? Sabemos que él está por allí en alguna parte, pero parece que él no está interesado, parece que no nos está escuchando, parece que está lejos. Pero vean lo que nos dice Hechos 17:27. Dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. La Biblia nos recuerda que no solamente Job tuvo que enfrentar grandes aflicciones en medio del valle del silencio. Recordemos que Abraham, ya siendo un anciano, pasó 25 años aferrado, totalmente anclado en aquella brillante visión que decía que él sería padre de muchas naciones. Pero pasaron 25 años de silencio hasta que nació su único hijo. Luego vino José. José escuchó la voz de Dios en sueños. Pero ¿dónde terminó primero? Primero terminó en un pozo y después terminó en una mazmorra en Egipto. ¿Y qué me dicen de Moisés? Moisés, el gran libertador del pueblo de Egipto. Después de pasar mucho tiempo huyendo ahí por el desierto, 40 años estuvo escondido de los egipcios. Imagínense, escondido 40 años en silencio total. Estos y otras mujeres del Antiguo Testamento aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Este es un capítulo que es conocido como la galería de los famosos de la fe, porque ahí se mencionan muchos hombres y mujeres y se resalta la fe que ellos tuvieron. Ellos pasaron tiempos muy difíciles, pasaron tiempos donde fueron vituperados, fueron azotados, fueron decapitados, fueron apedreados. Todos ellos vivieron el silencio de Dios. Así que, ante la interrogante que usted y yo nos hemos hecho en algún momento, ¿por qué callas, Señor? Quiero invitarles a que a la luz de la palabra de Dios meditemos en tres cosas. ¿Por qué callas, Señor? Lo primero, porque es bueno para mí, porque es bueno para nosotros. ¿Bueno en qué sentido? Bueno, es bueno porque nos lleva a confiar en Él. Yo quisiera escuchar la voz de Dios así, duro, audible, no que está en silencio. Pero hay dimensiones del silencio de Dios que son buenas para mí. Y a veces cuando vemos que algo nos perturba, que algo nos impacienta y nos hace cuestionarnos acerca de Dios, al final vemos que ese silencio era un silencio bueno para mí. Jesús, veamos el ejemplo de Jesús. Jesús mismo guardó silencio. Jesús guardó silencio ante los fariseos, Jesús guardó silencio ante los discípulos, Jesús guardó silencio inclusive ante sus amigos. La historia que se narra en Juan 11, del verso 1 al 15. Esta es la historia donde se narra la muerte de Lázaro. Y en los versos del 3 al 6 vemos a las dos hermanas, a Marta y a María, que eran cercanas al Señor. Y ahí nos dice que ellas mandaron a llamar a Jesús y le mandaron a decir, Señor, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Pero luego dice que Jesús escuchó esta noticia y que cuando él la escuchó, lo que él dijo es que, que esta enfermedad no iba a terminar en muerte, sino que sería para glorificar al Padre. Ojo en el verso 5. En el verso 5 se dice que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y también a María. Eran sus amigos. Pero, veamos el verso 6. Dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Vean, yo me imagino la tristeza, la angustia de estas dos hermanas. Imagínense, los que hemos pasado por momentos como estos, realmente son momentos muy difíciles. Probablemente estaban bastante angustiadas. Y es que los tiempos de enfermedad, los tiempos de muerte, a menudo amplifican el silencio de Dios. Veamos que en los primeros 5 versículos de este capítulo,
4 veces se menciona que Lázaro estaba enfermo y era enfermedad de muerte. Marta y María mandan a llamar al Señor porque sabían que Él podría sanarle. Le habían visto hacer milagros. Pero en el verso 6 se indica la extraña respuesta que dio Jesús. En realidad, Él no contestó el correo. Él no contestó el WhatsApp. Es como cuando usted envía un WhatsApp urgente, ¿verdad? Y lo dejan en visto. Eso fue lo que Jesús hizo. Las dejó en visto. Pero bueno, Marta y María seguro se decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Nosotros esperábamos que Él viniera, estamos en problemas. ¿Qué pasó? ¿Será que no nos ama? Pero bueno, de repente es lo primero que a veces nosotros pensamos cuando estamos en circunstancias parecidas y hay silencio en el cielo, que Dios no nos ama. Ellas estaban confiadas plenamente en el Señor, que Él iba a hacer algo, por eso lo mandaron a llamar. Pero ¿será que Jesús no le importó? Nótese la hermosa verdad que encontramos en esta historia. Jesús no guarda silencio porque sus amigos no le importaron, no. Nuestro apóstol Juan, que es el escritor de esta carta, se toma la molestia para destacar que Jesús amaba a sus amigos. Verso 5 dice, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Así como le ama a usted, así como me ama a mí. Razón suficiente para confiar en Él. Porque a veces nos es difícil confiar, especialmente cuando no vemos la salida. Nos es difícil confiar cuando no vemos lo que está delante, cuando hay silencio en el cielo. Realmente nos cuesta confiar. Una vez viniendo del Braulio Carrillo, de la zona de Limón, venía con mi mamá, era de noche y veníamos atravesando el Braulio Carrillo y esto se oscureció todo, se nubló absolutamente todo. No había mucho tráfico, en realidad estábamos prácticamente solas atravesando esa montaña. Yo no veía absolutamente nada. Mi mamá abrió la ventana, sacó la cabeza y me iba guiando en la orilla. Ella me iba diciendo derecha, derecha, recto, recto, izquierda, izquierda. Y yo, ma, por favor, ¿estás segura? Yo le decía, porque vea que si nos vamos al guindo no queda pero ni el cuento. Tenía que confiar en ella, no podía ver nada. Eso es difícil muchas veces, pero Dios es el soberano del universo. Y a veces actúa en nuestra vida de manera que capta nuestra atención con una respuesta inesperada como lo es el silencio. Y esto nos lleva entonces a un proceso de fortalecer nuestra confianza en Él. Aunque parezca que esta pandemia no va a terminar, somos llamados a confiar en Él. ¿En qué otro sentido será bueno para mí el silencio de Dios? Es bueno porque fortalece nuestra fe. Marta y María también experimentaron este tipo de fe que tuvo Job o los grandes héroes de los que hablamos en Hebreos 11. Es esa fe que necesita crecer, que necesita desarrollarse para permanecer intacta, para permanecer sólida en los momentos de dificultad, cuando el milagro no llega, cuando la oración urgente no tiene respuesta, cuando se nos va la señal de internet con el Señor y quedamos como en el vacío y parece que a Él no le interesa lo que nos está pasando. Estos héroes de la fe, ellos nos hablan de esa fe que está anclada en Cristo, como lo dice Hebreos 6:19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es esa fe aferrada a Dios, pase lo que pase. Yo quiero crecer en esa fe. Marta y María, ellos acudieron al Señor, al único que podría darles una salida. Y aunque Él guardó silencio, no significa que Él estaba inactivo.
Marta y María, al igual que usted y que yo, probablemente tenemos momentos de cercanía con el Señor, momentos especiales con el Señor. Recordemos que Jesús visitó la casa de Marta y María. Probablemente se tomaron un cafecito, conversaron. Recordemos que María se sentó a sus pies a escuchar las enseñanzas. Son momentos especiales, son momentos donde nuestras oraciones son contestadas, donde sentimos a Dios cerca de nosotros. El año pasado tuve una experiencia un poco terrible, digámoslo así. Tenía que hacerme unas biopsias en esta parte de la garganta. 11 biopsias tenían que hacerme. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Toda la angustia, todos los ISIS aquí, y si es cáncer, y si me muero, y si no tiene cura, etcétera, etcétera, etcétera. Me senté un día en el baño a llorar y orar y clamar al Señor, Señor, que no sea nada malo. Fui a hacerme los exámenes, después esperar 3 días para los resultados y gracias a Dios todo salió bien. Qué alivio cuando nosotros sentimos que Dios responde a nuestra oración. Pero también pasamos por momentos oscuros en los que Dios permanece en silencio, callado, en los que nada sale según nuestros planes, según nuestras fórmulas, según lo que estábamos esperando. Ya Lázaro tenía 4 días de muerto, imagínense. O sea que Jesús responde con un retraso de 4 días. Y yo me preguntaba, ¿por qué esperó estos días? Y resulta que según los investigadores, los teólogos, se dice que en ese tiempo había una superstición judía que decía que el alma permanecía como rondando ahí cerca de la tumba por 3 días esperando regresar al cuerpo. Así que se entendía que después del 4.º día no había ninguna posibilidad de resurrección. Pues bien, ahí estaba la casa de Marta, una casa de luto. En capítulo 11, en el verso 19, se nos dice que todos los judíos, que muchos judíos llegaron a la casa de Marta y María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Y entonces, cuando Marta supo que Jesús había llegado, fue a su encuentro, dice el texto. Pero María se quedó en la casa. Recordemos cómo era María, ¿verdad? Y recordemos cómo era Marta, que era más impulsiva, que era más afanada de repente. Pues ella salió inmediatamente al encuentro con Jesús y en el verso 21 le dice, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta claramente expresa de manera honesta su desilusión por la tardanza de Jesús, pero el verso siguiente empieza con un pero. Dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Lo que ella dice es que todavía confía en Él a pesar de su decepción e incluso está a la expectativa de lo que Dios hará. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Será que nosotros podemos decir, pero yo sé que el Señor proveerá, pero yo sé que el Señor me dará un trabajo, pero yo sé que el Señor traerá sanidad, pero yo sé, y usted póngale lo que usted necesita? La respuesta podrá tardar, pero no significa indiferencia. Cada movimiento de Jesús está medido por el tiempo de Dios, no por el nuestro. Y en esta historia vemos la diferencia entre la perspectiva humana y la perspectiva de Dios. Esto es lo que es fe, llamar las cosas que no son como si fueran. Jesús no ve la situación como nosotros la vemos. Jesús vio la situación como una oportunidad para revelar la gloria de Dios y aumentar la fe de las personas que estaban allí. Los demás, ¿qué vieron los demás? Los demás solamente vieron muerte, solamente vieron tristeza, solamente vieron dolor. Desde la perspectiva de Jesús, Lázaro dormía, como dice el verso 11. La fe profunda brota en los momentos de contradicción. Marta y María habían perdido a su hermano, habían experimentado el silencio de Dios,
Pero más adelante en esta historia, en el verso 40, vemos a Marta allí en la tumba, frente a la tumba, y Jesús afirma su fe nuevamente con una pregunta retadora. Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una noche estaba yo muy inquieta, en realidad estaba desvelada, preocupada por ciertas situaciones y recordé esta palabra que el Señor me la trajo. Cintia, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer, mis amados, creer. El rabino Abraham Heschel afirma que una fe como la de Job no puede ser sacudida porque es consecuencia de una sacudida. O sea, mis amigos, que las sacudidas son buenas para nosotros porque fortalecen nuestra fe. Así que el silencio es bueno para mí porque nos lleva a confiar en Dios y porque fortalecen nuestra fe. Lo segundo, ¿por qué callas, Señor? Porque Él espera algo de mí, porque Él espera algo de nosotros. Hay 3 cosas primordiales que yo he aprendido en los momentos de silencio con Dios. Y una de ellas es la rendición. Pero no estoy hablando de rendirnos, de tirar la toalla, de darnos por vencido. No ese tipo de rendición, sino la rendición que expresa el rey David en el Salmo 22, que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un clamor que además de manifestar, pedir ayuda por las circunstancias difíciles, también está manifestando una relación cercana entre el rey David y Dios. Es este clamor confiado en Dios. El salmista no está buscando respuestas en otro lado, no está buscando respuestas en sus amigos, no está buscando respuestas en prácticas religiosas. Él está acudiendo a Dios, él está expresando su clamor de rendición directamente delante del Señor. ¿A quién clamamos nosotros en tiempos de necesidad? ¿A quién acudimos en desesperación y la angustia? ¿A quién nos rendimos? ¿A los amigos? ¿A nuestra familia? ¿A los pastores? ¿O empezamos a decir malas palabras y a enojarnos? Dios mío, clamo de día y no me respondes, decía el salmista. Clamo de noche y no hallo reposo. ¿Cuántos nos identificamos con esta oración, con esta búsqueda? Lo que él en realidad está diciendo es, Señor, aquí estoy. Diariamente vengo delante de ti. Mi corazón se rinde delante de ti pidiendo ayuda. En las noches paso en vela, me rindo, Señor. Esta es una oración con actitud de rendición. Me decía un amigo, bueno, es que cuando ya uno lleva 4 meses sin trabajo, no sale nada y mi familia depende de mí, ¿a quién iré? ¿A dónde? Lo tenía muy claro, como lo decía Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú eres el dador de la vida, el dador de toda provisión? ¿A quién iremos, Señor, si solamente en ti está nuestra esperanza? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú puedes traer restauración a nuestro matrimonio? ¿A quién iremos? ¿Cuántas noches has pasado en vela, en oración de rendición, rindiendo tu familia, rindiendo tu vida, tu trabajo delante del Señor? El salmista no tenía una respuesta aún. El salmista no tenía, pero recuerde que para que exista el Salmo 23, el salmista primero pasó por el 22. El Salmo 23, un salmo hermoso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué lindo, ¿verdad? Es uno de mis favoritos, un salmo hermosísimo. Pero para que el salmista escribiera el Salmo 23, primero pasó por el 22, lleno de angustia y rendido delante de Dios, clamando aunque no tenía respuesta. Si Dios guarda silencio, debemos anticipar que no solamente lo hace porque es bueno para nosotros, sino que también espera una relación más estrecha, una relación de rendición como lo hizo Job para poder sobrevivir al infierno que tuvo que atravesar en su vida. En el libro de Job,
capítulo 1, verso 20, se dice que cuando él llegó a ese punto donde lo había perdido absolutamente todo, dice que Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Fue así como Job sobrevivió a su oscura pesadilla. Fue así como David sobrevivió a los años de desierto. La única forma de impedir que lo que va mal en nuestra vida no sea opacado por todo lo bueno que Dios hace en nuestra vida es cuando nos rendimos a Él y le damos adoración. Entonces Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Tremendo ejemplo para nosotros. Dios también espera que recuerde sus promesas. Eso es muy importante. A principios de este año fui a consejería con un consejero muy querido de esta casa. Y sí, los que hablamos aquí también vamos a consejería. A veces necesitamos también orientación, que alguien nos escuche. Y bueno, una de las primeras recomendaciones que él me dio fue: Cintia, estudie, busque todas las promesas que están en la Biblia relacionadas con ese tema. Después personalícelas y tercero, empiece a orar de pie en estas promesas. Alguien tenía que recordármelo. En el verso 3 y 5 vemos que el salmista recordó quién era Dios, recordó lo que había hecho en el pasado con sus ancestros. Allí en los versos 3 al 5 dice que le da alabanza porque confiaron, dice que nuestros padres confiaron en Él, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron, dice el verso 5, y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. El salmista recuerda el poder y la fidelidad de Dios. Recuerda que liberó al pueblo. Recuerda que no los dejó avergonzados. Él reconoce que sus antepasados confiaron en las promesas del Señor, que los había guiado, que les había dado victorias, que los sostuvo siempre. ¿Y cómo sabía esto David si él nunca tuvo una conversación con sus ancestros? Usted que está ahí en redes sociales puede escribirlo en mensaje ahí en el chat. ¿Cómo fue que David pudo decir esto si nunca conversó con sus ancestros? Por supuesto, conocía la palabra de Dios, se la sabía, él sabía la palabra de Dios. Tal vez usted está en este momento diciendo: Señor, yo quiero una respuesta, yo también quiero respuestas. Tal vez usted hoy se ha conectado esperando una respuesta a esa pregunta que usted está diciendo: Señor, ¿por qué guarda silencio si estoy en esta necesidad? Pues déjeme decirle que la Biblia nos exhorta constantemente a mirar el pasado y a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Necesitamos traerlas a memoria. Cuando somos demasiado miopes en lo que queremos que Dios haga con nosotros, podemos de repente estar dejando de comprender la importancia que tiene lo que Él ya ha hecho. Cada fin de mes, cuando el mes es más largo que los ingresos, debo recordar que Dios siempre ha suplido. En tiempos de silencio necesitamos más que nunca recordar y aferrarnos a sus promesas. Quiero compartirles unas promesas que son de mis favoritas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, dice Mateo 11:22. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. ¿En cuáles promesas está descansando usted mientras espera la respuesta? ¿O en cuáles promesas está descansando usted para aceptar el silencio de Dios como una respuesta? Lo otro que Dios espera de mí es que yo reconozca su voz. Vivimos en una sociedad acelerada, ruidosa. El otro día iba en el carro y entonces había ruido afuera, ruido adentro, y yo no escuché el pip, 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 pip cuando uno va para atrás, ¿verdad? Y ¡pum! El golpe fue el que me avisó. Había mucho ruido.
Así como tenemos a veces ruidos internos, Job lanzó una serie de preguntas, una serie de quejas, una retahíla impresionante que no dejaba, nadie podía hablar. De hecho, sus amigos en algún momento, Eliú le dice en el verso 1 del capítulo 33, le dice: te ruego, Job, que me escuches, presta atención a lo que te digo. Y después se lo vuelve a decir: guarda silencio, que quiero hablar. El hombre, cállese, le dice, y déjeme hablar. A veces tenemos esos amigos que hay que sacar semáforo para poder meter nosotros la palabra. Pues algo así le pasa a Dios con nosotros. Muchas veces vamos a ciegas porque no reconocemos su voz, porque no hacemos una pausa en nuestra agitada vida para poder escuchar inclusive su silencio, porque el silencio de Dios también es una respuesta. Cuando daba clases de preescolar, para una actividad con los papás, los puse en hilera, le tapé los ojos y tenían que reconocer la voz de sus hijos. Era una actividad un poquito arriesgada, ¿verdad? Pero al final todo salió bien. Todos reconocieron la voz de sus hijos cuando le dijeron papá. Y es que cuando uno ama a alguien, uno reconoce el sonido de su voz. Cuando uno tiene una relación estrecha con alguien, uno reconoce ese sonido. Es lo mismo cuando tenemos esa relación con Dios. Muchos tal vez nos aconsejan qué debemos hacer o qué no debemos hacer, pero solamente cuando estamos cerca de Dios podremos distinguir entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que otros quieren que nosotros hagamos. Jesús nos dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce nuestra voz, Él conoce nuestro clamor, pero nosotros a veces tenemos mucho ruido por dentro. Llevamos muchas cosas por dentro y no nos damos cuenta. El profeta Elías, fíjense que después de una gran victoria, el profeta Elías salió huyendo a esconderse en una cueva. Ahí estaba deprimido, estaba asustado, muchas emociones, mucho ruido por dentro en su cabeza con todos los ISIS que tenía. Y si la reina Jezabel me mata, y si el ejército me encuentra, y si muero aquí, estaba lleno de temor. ¿Cómo llama Dios su atención para calmar ese temor? Primera de Reyes 19:11 nos dice que primero sonó un estruendo, un viento fuerte. Y seguramente Elías fue a ver si Dios estaba allí, pero él no estaba allí. Después dice que vino un terremoto y tampoco el Señor estaba allí. Que vino un fuego profundo, grande, pero que el Señor tampoco estaba ahí. Hasta que llegó un silbo, un susurro apacible, un susurro que calma el temor, un susurro que aquieta nuestra alma, un susurro que le quitó el temor a Elías. Y me encanta la voz de Dios en forma de susurro, porque cuando Dios susurra quiere decir que está cerca. Es como cuando usted le va a contar un secreto a una persona, usted se acerca para susurrar, usted se acerca. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, seguir la instrucción que nos dan en el Salmo 46:10 vale la pena. Dice, quédense. ¿Cómo tenemos que quedarnos? Quédense quietos, dicen. Quédense quietos y reconozcan, escuchen, pongan atención. Reconozcan que yo soy Dios. Si algún día usted tiene el valor de enfrentarse a un montón de preescolares de 5 años, a una clase de preescolar, por favor, no intente hablar sobre su euforia, sobre sus gritos. Es mucho más efectivo quedarse en silencio, hacer una pausa y empezar a susurrar. Este es el método que Dios usa con nosotros. Su murmullo nos aquieta, su murmullo nos hace guardar silencio. Uno de mis autores favoritos dice que la diferencia entre ver y entender está en el silencio. La diferencia entre la fidelidad y el gozo está en el silencio. La diferencia entre el miedo y la fe está en el silencio. Hasta ahora hemos visto el silencio en relación a nosotros. ¿Por qué callas? Porque es bueno para mí, porque Dios espera algo de mí. Ahora entramos a la última parte, que no tiene que ver conmigo, tiene que ver más bien con Dios directamente. ¿Por qué callas?
porque siempre hay un propósito mayor detrás de su silencio. Dígaselo ahí usted mismo o si está con alguien, repítaselo. Porque siempre hay un propósito mayor detrás del silencio de Dios. Aquí estamos hablando de su voluntad. Estamos hablando del derecho que tiene Dios a guardar silencio. Porque Dios no es un genecillo ahí que nosotros frotamos la lámpara y Él sale para complacer todos nuestros deseos. No funciona así. Él tiene un propósito mayor detrás de su silencio porque el propósito de Dios va más allá de nosotros. El Nuevo Testamento nos presenta dos fuertes ejemplos de oraciones que no fueron contestadas. Primero Pablo ruega a Dios para que le quite ese aguijón de la carne. Después Jesús rogó 3 veces al Padre para que apartara de él esa copa. Jesús no se eximió de las pruebas de la vida. Él fue tentado, perdió todo cuanto era de valor, perdió a sus amigos, perdió su salud. Hebreos 5:7 dice que él tuvo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Pero por último, perdió la vida. El misterio de la cruz nos ofrece a nosotros el consuelo de saber que Dios no nos hará pasar por una prueba mayor a la que Él no haya soportado. Y nos lleva entonces al entendimiento de que nosotros somos beneficiarios del cumplimiento del propósito de Cristo. Juan 12:27 dice: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Padre, glorifica tu nombre. Así que Jesús vino para sufrir en esa cruz, a cumplir un propósito mayor, un propósito que iba más allá de Él mismo, más allá de su propia vida, un propósito de salvación para usted y para mí. Así como en Cristo se cumplió un propósito mayor, Dios también tiene propósitos más allá de nosotros en nuestra vida. Estos amigos con varios años de casados no podían tener hijos. Por mucho tiempo oraron, pero el cielo guardó silencio. Hasta que la idea de adopción entró a su cabeza, entonces empezaron a servir como voluntarios en un albergue con niños, ayudando, llevándolos de paseo, siendo padrinos, aconsejando, dando cariño, etcétera. Hasta que la adopción se convirtió en una realidad, se convirtió en el cumplimiento de una misión extraordinaria, el ser papá o mamá para una niña. Y además un propósito mayor, porque entonces cambiaron el futuro de esa niña, cambiaron su historia. Aquellos momentos de lágrima ahora se convertían en momentos de alegría cuando escuchaban esa vocecita que les decía mamá y papá. Hay un propósito también mayor detrás de su silencio porque Dios tiene un plan. Dios transformó la mayor tragedia de toda la historia, la transformó en una gran victoria para la humanidad. Philip Yancey dice que cuando Dios parece estar ausente es cuando más cercano se encuentra. Cuando Dios parece estar muerto es cuando lo veremos volver a la vida. Pareciera ser que de repente nuestros momentos de prueba tengan también el esquema de la cruz. Sufrimiento o angustia, silencio de parte de Dios, pero también el triunfo. Así que Dios no nos ha abandonado a nuestro dolor. Los males y los sufrimientos que de repente nos agobian a nosotros son tan reales y tan importantes para Dios que Él mismo los sufrió. Pero el plan no quedaba en el sufrimiento y eso es una buena noticia. Primera de Corintios 15:4 nos dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. La resurrección es la fase final. La victoria no fue para el sufrimiento. Por eso Santiago, Pedro, Pablo nos dicen que nos gocemos cuando tengamos momentos de aflicción, momentos de sufrimiento. ¿Por qué debemos alegrarnos? No porque queramos ser masoquistas con la prueba en sí, sino porque la victoria que Dios dio el domingo de resurrección en gran escala también la quiere dar en nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros. Recordemos Romanos
8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Un versículo para memorizar. Y por último, Él tiene un propósito mayor también, porque Dios conoce nuestro futuro. Usted ni yo conocemos el futuro, pero Dios lo conoce. Y termino con este texto de Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios puede transformar un viernes de muerte en un domingo de resurrección. Usted y yo tenemos un enemigo que quiere venir a robar, a matar, a destruir nuestra fe. Quiere que nosotros dejemos de creer que Dios tiene un gran plan, que Dios tiene un gran propósito, que Dios tiene un gran destino para nuestra vida. Creo que usted se conectó en este momento, está escuchando esta transmisión porque Dios quiere recordarle que Él tiene un plan maravilloso para su vida, que no ha terminado con usted ni conmigo, que Él tiene un propósito que va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar e inclusive pedirle a Él. Pero el enemigo quiere hacernos pensar que Él nos ha olvidado. El enemigo quiere hacernos pensar que Dios está en silencio porque no nos ama, porque nos ha olvidado. Pero no es así. Él entregó su vida por usted y por mí. Así que el mejor lugar donde nosotros podemos refugiarnos en medio del silencio de Dios, el mejor lugar para llevar nuestras frustraciones o nuestros sueños o nuestro dolor o nuestro sufrimiento o nuestra angustia, los temores, el mejor lugar es a los pies de la cruz. Y es en ese momento de necesidad donde nos encontramos con Él. Tal vez nuestras circunstancias no cambien. Tal vez no tengamos las respuestas que nosotros estamos esperando, pero lo que sí sabemos es que Dios está cerca de nosotros, que Él sigue siendo Dios, que Él está en control, que Él sigue abriendo mares y que Él sigue derribando muros en nuestra vida. Así que estamos confiados en que el Señor está con nosotros, aunque permanezca en silencio. Señor, gracias Dios. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que tú eres soberano, Señor. Y el silencio es parte también de una respuesta. Y en este momento, Señor, nosotros como cristianos, como creyentes en ti, nuestro compromiso es seguir adelante aferrados a esta esperanza que tenemos en ti. Seguir adelante confiados en cada una de las promesas que tienes para nuestra vida, que son reales porque tú no eres un Dios que miente. En este momento salimos animados, Señor, porque tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestra fortaleza, tú nos amas, Señor, y cuidas de nosotros. En ti, Señor, nos depositamos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, por tu palabra revelada, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos. Bendiciones para sus vidas. Nos vemos pronto. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.